Hasta ahora el peor desastre nuclear que se conoce es el de Chernobyl y se están cumpliendo ahora, en el mes de abril, 25 años desde que sucedió. Veamos el informe. Era el año 1986 y faltaban apenas 2 segundos para la 1:24 de la mañana del 26 de abril. Aquella madrugada, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, produjo un sobrecalentamiento del núcleo del reactor. La explosión del hidrógeno almacenado en su interior desataría el que es hasta ahora el peor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Wszystko się mieniło kolorami bardzo wyrazistymi. Pomarańczowym, czerwonym, błękitnym, jak krwawa tęcza. To było piękne. 190 toneladas de uranio radioactivo y grafito volaron por los aires, generando una nube tóxica de 6 kilómetros de alto. La explosión mató directamente a 31 operarios de la central, pero era solo el comienzo. La ciudad de Chernóbil recibió 90 veces más radiación que la expulsada por la bomba de Hiroshima y niveles de radioactividad 50 millones de veces mayores a los que puede tolerar un ser humano. Nikomu nie życzę takiej tragedii, nie tylko przyjaciołom, ale i wrogom. Nikt nie zasłużył na to, żeby przeżyć coś takiego jak my w Czarnobylu. Wszyscy jesteśmy ludźmi i nikt nie zasługuje na coś tak okropnego. De las 700.000 personas que el gobierno soviético llevó para trabajar en la limpieza del lugar, al menos 25.000 murieron por la exposición a la radioactividad. Sus expedientes e historiales médicos fueron destruidos. La inmensa mayoría de aquellos hombres no sabían a qué se enfrentaban. Muchos fueron obligados a ser liquidadores, aunque oficialmente jamás se admita. Reclutados quizá en una de las maniobras más atroces de toda la historia. Otros, militares veteranos en la reserva, sí eran conscientes de que daban su vida y su muerte horrible en una especie de ofrenda. Una ofrenda para salvar a su patria de aquel apocalipsis. La cantidad de muertos por la explosión de la central de Chernóbil asciende a más de 2.300.000 personas, pero algunas ONGs multiplican esa cifra por 3. Casi el 40% de los niños que nacieron hasta 4 años después de la explosión desarrollarán en la adultez cáncer de tiroides por la radiación recibida. De hecho, en Chernóbil, en la zona de Pripyat, hay 3 orfanatos llenos de niños con malformaciones y con cáncer de tiroides, niños que nacen, que los padres los dejan porque no pueden hacerse cargo de ellos, porque nacen muy enfermos. Y todo esto es la consecuencia más que nada para la gente que pasó allí los primeros días cuando la influencia era tan grave en la salud, pues todo esto ha repercutido en enfermedades graves. El 26 de abril se cumplirán 25 años de la peor tragedia nuclear. 1 de cada 4 rusos cree que el desastre de Chernóbil se puede repetir por el estado en que se encuentran sus reactores. Mientras tanto, la ciencia estima que la región será nuevamente habitable dentro de 24.000 años. Terribles las cifras de Chernobyl. ¿Se puede volver a repetir esto, Juan Carlos? En Japón no. Yo diría, a ver, Japón enfrenta la hipótesis del peor accidente que puede ocurrir en un reactor nuclear, que es la fusión del núcleo. Digamos, toda la ingeniería está puesta en evitar eso. Y lo peor que puede pasar, o lo mejor dicho, el primer paso hacia esa situación es que comiencen a fallar los sistemas de refrigeración. Y esto es lo que está sucediendo y esta es la pelea de todos estos días. Y va a continuar esta pelea por varios días más y varias semanas. Ahora, lo que pasó en Chernobyl comparado a lo que puede pasar en Japón
difiere en dos aspectos. Uno ingenieril, digamos. El reactor de Chernobyl tenía deficiencias importantes, como lo decía, la poca protección del núcleo, que a la primera, bueno, cuando se produce la explosión, eso libera inmediatamente todos los elementos del núcleo del reactor al ambiente. Digamos, claro. Lo generó una dispersión de elementos altamente radiactivos, perennes en el ambiente, así que no decaen rápidamente, bueno, de una manera extraordinaria, produciendo bueno, un vapor y nubes radiactivas que se dispersaron por todo el mundo, literalmente. Particularmente sí, nos contaron que hasta llegó a la Antártida. Exactamente. Y segundo, por una cuestión de precautoria y vamos a llamarle humanitaria. Es decir, la no información, la política de no información hizo que, primero, todos los que trabajaban, que vimos recién, los liquidadores y la gente que estuvo intentando pagar, no sabía lo que estaba pasando, estaba mal pertrechada para semejante operación. Igualmente hubiera sido de altísimo riesgo, ¿está? Pero de todas maneras lo hicieron en condiciones, yo diría, muy malas. Y después la perversidad de que no se le informó a la población. La población siguió viviendo allí por varios días, recibiendo las dosis de yodo, de cesio, que son las primeras que aparecen masivamente en una situación así, sin ningún tipo de protección, como la que hablábamos del yodo, que se le entrega las pastillas de yodo para saturar la glándula tiroides. Nada de eso se hizo. Recordemos que Chernobyl se conoce porque en Suecia comienzan a aparecer indicios de alto nivel de radioactividad. Habían pasado ya varias horas, yo creo que es el segundo día o el primer día. Se ve. Entonces, recién allí comienza a aparecer información. Entonces, hubo una negligencia enorme como para evacuar gente y disminuir los efectos hacia la población. Y, por supuesto, en los trabajadores. O sea que hay situaciones ingenieriles que son diferentes. No quiere decir que Japón no corra riesgos, ¿sí? Japón puede correr un riesgo y la verdad nadie sabe hasta dónde puede llegar si sucede. Pero tiene altas chances de que no sea Chernobyl. Claro. Y por otro lado, las respuestas que está viendo a nivel de información, a nivel de protección desde su propia población, son mucho mayores. Son distintas, claramente. Entonces, aún en la peor hipótesis, Japón no va a desencadenar una situación como Chernobyl. Y esperemos que tampoco se dé la peor hipótesis. Rakana, usted justamente trabajaba en estos temas cuando sucedió el Chernobyl, sí, ¿no? No. Yo estaba fuera del circuito nuclear, pero tomando un poco acá el pensamiento de él, hay algunos hechos que son realmente muy interesantes de describirlo. El primer hecho es que en la época del marxismo, el marxismo era una sociedad perfecta. Esto lo escuché de boca, yo mandé una comisión a Chernobyl para que me contaran, porque había tantas versiones sobre lo que era Chernobyl, que dije, bueno, vayan ustedes y averigüen en qué pasa. Un operario que estaba en Chernobyl, le digo, díganme una cosa, nosotros en el año 87 ya habríamos hecho 50, 60 simulacros. Es decir, todos estos accidentes que ustedes ven, no es que nosotros pensemos que no van a ocurrir, es mentira eso. Nosotros pensamos que pueden ocurrir y preparamos a la población por si ocurre, con lo cual el nivel de accidentes decrece casi exponencialmente. Puede haber dificultades de evacuación de zona, pero la vida humana se protege bastante bien. ¿Qué pasaba con ellos? Como eran perfectos, no había sistema de emergencia. ¿Cómo va a haber sistema de emergencia si yo no me puedo equivocar? Entonces no tenían ningún sistema de evacuación, no había pensado nada. Absolutamente nada estaba previsto. Ni nadie sabía lo que tenían que hacer. Okay. Primer punto. El segundo punto, estábamos en presencia de un hecho insólito. Esto no es un error humano. Esto es un avasallamiento del ser humano. Ese reactor, que tiene un nivel de potencia térmica entre 2.800 megas, hay una zona donde no puede operar, que es la zona entre 700 megas y 0. En esa zona no puede operar. ¿Por qué no puede operar? Porque es muy inestable, se te puede ir de control. Para que no opere en esa zona, estaban instalados sistemas de seguridad que impedían que operen. Sumado a todo lo que dijo acá nuestro amigo, que es cierto, no tenían ningún sistema de protección, pero no podía operar. ¿Qué hizo el operador? Lo sacó, todas las medidas de seguridad, y lo llevó a operar en esa zona. Y uno se pregunta, ¿por qué operaba en esa zona? Claro. Entonces le preguntábamos, esto es absolutamente extraoficial,
Me dice, porque el objetivo de nuestro reactor en aquel momento era producir plutonio para hacer armas de guerra. Y el plutonio se produce en la misma cantidad que cuando yo tengo el reactor a 2.800 megawatts que cuando tengo a 700. Con lo cual... Es mucho más económico, mucho más eficiente 700. producirlo en 700. Él lo lleva a 700, Bien. el reactor se desestabiliza y en 4 segundos aumenta 1000 veces la potencia. Voló por el aire. No solamente se rompió el tacho de contención, sino que me mandó los elementos radioactivos a la atmósfera, lo cual todavía lo hizo más complicado. Ocultaron todo. Sí. Los chicos que tendrían que haber por lo menos no tomado la leche de la vaca, Sigue por lo tomando menos de leche. haber comido los frutos, siguieron como si nada hubiera pasado. No les distribuyeron ninguna pastilla de yodo porque no la tenían. Entonces, Nosotros somos una avanzada en Argentina y tenemos Atucha. sí. Y hay algunos que ya han empezado a hablar respecto a qué pasa con Atucha. Nosotros estuvimos en Atucha. Vamos a ver el informe de lo que estuvimos en Atucha y después charlemos sobre el tema de Argentina. Con la fundación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Argentina se convirtió en un país pionero en el sector y lo mismo sucedería con las centrales nucleares. Para conocer de cerca el proceso de una central nuclear, DEF-TV llegó hasta la planta más importante del país y la primera en construirse en Latinoamérica. Ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la costa del río Paraná, en el partido de Zárate, Atucha 1 fue el espejo donde se miraron los países de la región para desarrollar sus propias centrales. Es una de las formas de centrales de producción de energía eléctrica, de las cuales hay térmicas, entre las cuales se inscriben las nucleares, hidráulicas, solares, de carbón y de diversas formas de producción. ¿Cómo funciona? La central nuclear transforma la energía de fisión que se produce adentro del reactor en calor. Ese calor lo extraemos de adentro del reactor mediante un fluido, en este caso agua, y esa agua la hacemos producir vapor. El vapor, que finalmente es también una forma de energía térmica, se conduce a una turbina donde se transforma en energía mecánica. Y la energía mecánica del vapor se transforma en energía eléctrica en el generador, que es finalmente el producto útil de la central. Desde el año 2004, la Argentina retomó sus políticas de desarrollo de tecnología nuclear y recomenzó la construcción de la tercera central del país. Parada durante más de 30 años, Atucha 2 es una planta de segunda generación solo superada por algunas que se están construyendo en los Estados Unidos. Su relación de consumo y producción está a la altura de los estándares internacionales. La energía nuclear representa aproximadamente el 8% de la energía eléctrica que se consume en el país. Dentro de América Latina es el más alto de todos porque es mayor que la proporción de la energía nuclear en Brasil y en México. El promedio del mundo está en el orden del 18-19%, es decir, casi el 20% de la energía eléctrica que se produce en el planeta la producen centrales nucleares. El programa de reactivación de la producción nuclear en la Argentina es una realidad. Atucha 2 puede llevar energía a casi 16 millones de habitantes y es un hecho social y geopolítico que no puede ser desatendido. La crisis japonesa reabrió el debate sobre el uso de esta tecnología en todo el mundo y en nuestro país el proceso nuclear es ya una realidad. Muy bien, eso es Atucha. Juan Carlos, Argentina, bueno, ya tiene también centrales bastante viejas y de hecho del tamaño parecido al reactor nuclear de Fukushima. ¿Qué sabemos de la situación de Atucha en Argentina? A ver, en primer lugar, todo reactor nuclear tiene un nivel de riesgo intrínseco. Sí, eso, como que dijo Recana, importante. eso se sabe. Pero pensemos que un reactor nuclear funciona en un nivel de equilibrio y de punto crítico muy estrecho, muy estrecho. Eso significa que, bueno, uno puede disminuir esos riesgos en la medida que coloque un enorme esfuerzo ingenieril, enorme esfuerzo en términos de control, sistemas de alarma. ¿Sí? Todo esto hace a un sistema muy complicado, muy complejo, que